Hola, soy Pedro Salinas y este es otro episodio de Bitácoras Maleñas que tiene como tema de fondo el caso Sodalicio, porque como verán, este pues es inagotable y se trata de una historia de nunca acabar, ¿no? Bueno, alguna vez hemos comentado acá, creo, que durante mucho tiempo la espiritualidad entre comillas, ¿no? Sodalite, eh, estaba basada en varias cosas. Por un lado, en una idiosincrasia fascista que se derivaba o provenía de la, la Falange Española, fundada por José Antonio Primo de Rivera, eh, y algunas gotitas del fascismo del rumano denominado Capitán Codreanú, que tenía su guardia de hierro y que era antidemócrata, antisemita y era un fascista de tomo y lomo. Y, por cierto, anticomunista, ¿no? Y todo lo resolvía a balazos o con violencia. Citas bíblicas, ¿no? Casi todas orientadas hacia la obediencia. Eh, el famoso capítulo 10 del Evangelio de Mateo, es que dejes a tu familia y la reemplaces por el sodalicio. Eh, y había un componente místico, ¿no? Donde, por ejemplo, Germán Doig, lo recuerdo perfectamente, en la casa de San Elret, en la cuadra 30 de la Avenida Brasil, que ya no existe, eh, hacía ejercicios a puertas cerradas y con las luces oscuras, donde él decía que podía ver el aura de las personas. O hacía ejercicios para hacer bolas de energía y cosas por el estilo. Y el yoga, y digamos que al final, en retrospectiva, vimos que eran artimañas para aproximarse a los chiquillos y ganarse su confianza y venderles cosas raras, así como en ese momento sonaban como fascinantes. Y además, por ejemplo, si Germán podía ver el aura y hacía bolas de energía, Figari tenía el don, por ejemplo, de que con la mirada sabía si un sodalite tenía vocación, si tenía complejos, cuáles eran sus problemas, sus principales miedos y qué sé yo. Y además, habían, por cierto, también elementos de la Guerra de las Galaxias y otros extraídos de novelas de ciencia ficción, como El hombre demolido, de Alfred Bester, que nos hacían leer a todos. Y a mí me encantó esa novela porque es una novela de ciencia ficción, es una novela policial, donde los detectives son telépatas, y en un mundo de telépatas, ¿no? Como esa película de Tom Cruise, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero donde uno puede adelantarse a las cosas, no hay crímenes. Y estos detectives telépatas se llamaban Esper. Bueno, Figari extrapoló este concepto fantasioso de los Esper a la vida real de los Sodali. Solamente Figari y Germán podían detectar quiénes eran potenciales Esper. Por supuesto, esos potenciales Esper eran la gente que ellos querían tener de cerquita. No cualquiera era Esper. La historia viene a cuento porque después de la publicación de Mitad Monjes, Mitad Soldados en octubre del 2015, en el lugar de la memoria, Pau y yo nos enteramos de la sodalita, otro elemento místico que entró a tallar
o a sumarse a los que les digo. ¿Qué cosa era la sodalita? Una piedrita, ¿no? Era como la kriptonita en el caso del Zucker. Solamente que en vez de quitar poderes, la sodalita los otorgaba. Lamentablemente, esta sabrosa historia pues ya nos llegó tarde y ya no la pudimos incluir en Mitad Monje, Mitad Soldado. Sí la he incluido yo en Sin Noticias de Dios, porque nos llegó pues un pelín tarde, nos las contó, además dicho sea de paso, una persona que en ese momento estaba en actividad en el movimiento de vida cristiana, el MBC, ya estaba con dudas, ¿no? Ya veía las cosas con cierta sospecha y nos contó esta historia de la sodalita que nos pareció deliciosa. Eh, el MBC, por si acaso, el Movimiento de Vida Cristiana, es una suerte de paraguas que inventó Germán Doig para albergar ahí a todos los tentáculos que tiene el sodalicio, ¿no? Agrupaciones marianas, y, bueno, 20.000 cosas más. Cristiada, convivio, en fin. Bueno, según esta fuente, en algún momento de los 90, Figari descubrió en el Brasil un pedrusco que se llamaba sodalita, que estaba hecho a base de sodio y que era nada más y nada menos que de color azul. Y no de cualquier azul, el color azul sodalit. Así es que el fundador bautizó a esta piedra llamada sodalita que descubrió en Brasil como la piedra sodalit y construyó en torno a esta piedra toda una historia y una leyenda, una narrativa fantástica y nigromante y qué sé yo. Y por cierto, le atribuyó facultades milagrosas, por no decir mágicas, ¿no? Y esta piedra, según la fuente, representaba el ideal sodali. Todo es de locos en el sodalicio. Y poseía una particular energía. Ese valor simbólico que le dio Figari a esta roquita, ¿no? Hizo que la piedra apareciera de súbito en las parroquias que dirigía el Sodalicium, en los altares, en los rosarios, en todas partes, en los adornos, en los cálices. La sodalita, o sea que los que vendían sodalita en Brasil se ganaron porque Sodalicium compró toda la sodalita para distribuirla entre sus adeptos. Bueno, era fines de noviembre del 2015 cuando esta historia de la sodalita nos llegó a Pau y a mí y por supuesto que nos jalonó pues más de una sonrisa, ¿no? Pero la misma se me borró de un plumazo cuando me topé con un artículo de un cura del Opus Dei, Manuel Tamayo, para más señas, quien interpretaba la investigación periodística, mitad monjes, mitad soldados, como un ataque a la Iglesia Católica. ¿Qué cosa escribió este cura del Opus Dei, Manuel Tamayo, en su blog Adeamus? Dice, da la casualidad de que los acusadores, que no éramos acusadores, simplemente escribimos un libro de investigación periodística donde habían denuncias muy serias. No acusábamos, ¿no? Y además estaban documentadas. Da la casualidad de que los acusadores no suelen ser personas de misa y comunión.
en alusión a Pao y a mí. O sea, ¿qué le puedo responder al padre Tamayo? Éramos y somos periodistas. Hicimos nuestra chamba que debió hacer la Iglesia Católica. Pero dijo más este clérigo indolente con sangre de horchata. Dijo, un adolescente de 15 años sabe bien lo que está pasando y si colabora con acciones impropias, tiene también culpabilidad, en alusión a las víctimas sexuales de Figari y de Germán Doig y de Jeffrey Daniels, que aparecen en la primera edición de Mitad Monjes, Mitad Soldados. Bueno, en la segunda hablamos también del caso de Virgilio Levalli y y no recuerdo si hay alguno más. Pero vuelvo a Tamayo. Y se pregunta, ¿podían guardar tanto tiempo algo tan grave? ¿Les ha afectado realmente? ¿Se pudo guardar el secreto tantos años? Manuel Tamayo, cura del Opus Dei. El maltrato a los abusados, a las víctimas y esa incapacidad para comprender el tiempo que le toma a una persona que ha sido abusada sexualmente para procesar, digerir en su psique lo que ha ocurrido, a algunos les toma años, decenas de años. La verdad que a mí ese tipo de interpretaciones como la de este cura del Opus Dei me sacaba de mis casillas, ¿no? O sea, ¿cómo explicarle a este tipo de personajes insensibles e indolentes, con sotana algunos, que las víctimas se tardan un tiempo importante para procesar lo que han padecido vía la manipulación, el abuso de conciencia y qué sé yo, y en denunciar cuando lo hacen, ¿no? Y claro, no lo hacen en el instante porque están desconcertados o por miedo o porque hay un bloqueo mental o por vergüenza o porque la sola idea de traer al presente el evento traumático le va a generar algún tipo de conmoción que quiere evitar, ¿no? O sea, evocar un sufrimiento que lo va a perseguir. Bueno, y en alusión a Luis Fernando Figari y al vicario y número 2 del Sodalicium, Germán Doig, se preguntaba a manera de coda, ¿no? A manera de remate de su texto idiota, ¿acaso la falta de una o dos personas, aunque sean de gran jerarquía, puede manchar a todos? O sea, la pregunta que uno se plantea es, ¿de un árbol podrido pueden salir frutos buenos? Porque aquí estamos hablando del número 1 de la organización, del número 2 y también en la segunda edición de Mitad Monjes, Mitad Soldados, del número 3, que era Virgilio Levalli en los 80. O sea, no justificaba, pero decía, ya, o sea, como esas cosas pasan. Y no hablaba del crimen, ¿eh? Ni del delito, hablaba de las faltas. Las faltas, sí.
Tampoco hablaba de pederastia, de abuso sexual, no, faltas. Relativizando la abyecta y criminal pederastia religiosa al interior de organizaciones como el Sodalicio. Bueno, ante estas interpretaciones antojadizas, caprichosas, impertinentes, creo, ofensivas para las víctimas y ridículas, ¿no? Como la de este sacerdote Manuel Tamayo del Opus Dei y otros, en noviembre del 2015, la Sociedad Peruana de Psicoanálisis emitió un oportuno pronunciamiento sobre las denuncias de abusos en el Sodalicio, que voy a leer porque mantiene su vigencia hasta el día de hoy. Decía: nuestra experiencia académica y profesional nos ha enseñado que el impulso de dominio puede llevar al ser humano a un siempre peligroso ejercicio del poder sin límites. Los jóvenes, por su momento de desarrollo, son especialmente vulnerables frente a alguien que pretende ejercer una autoridad basada en una superioridad derivada de una supuesta mayor cercanía con lo divino. A tan corta edad, los adolescentes suelen no tener recursos para distinguir el amor, la guía y la necesidad de un referente positivo del abusivo uso de poder sobre ellos. O sea, son manipulables. Grupos religiosos que tienen como meta la orientación de las personas pueden derivar en situaciones de uso descontrolado del poder en manejo de mentes y cuerpos de los jóvenes. El riesgo es mayor cuando se dice contar con el aval de Dios, cuando se actúa en nombre de un líder supuestamente indiscutible. Todo intento de imponer una verdad en nombre de algo superior es perjudicial para la formación de un ser humano en la libertad y la tolerancia. Nuestra crítica es al uso fanático, abusivo e ilegal del poder de un adulto sobre un adolescente, sea hecho por razones religiosas, ideológicas o de cualquier índole. Se trata de un atentado contra la integridad de su ser que produce profundas heridas que pueden llevar años en ser superadas y, como ahora, reveladas. Valoramos y reconocemos a las personas que, habiendo sido víctimas de un largo proceso de debilitamiento de sus voluntades, han logrado liberarse para ofrecer testimonio de experiencias íntimas y dolorosas. De ahí el especial significado de la investigación publicada recientemente por Pedro Salinas con la colaboración de Paola Ugas. Una verdad como la expuesta, ahora públicamente, produce dolor, pero al mismo tiempo tiene un alto potencial de liberación emocional para las víctimas y de desenmascaramiento de una faceta de la realidad largamente oculta. Firmaba la Sociedad Peruana de Psicoanálisis en los tiempos en los que, por cierto, estaba nuestro entrañable amigo que encendió la mecha en esta historia, Eduardo Eo Gastelumendi. Hasta la próxima videocolumna. ¡Chao!